Ustedes saben, nomás nos queda este martes y el siguiente. El paso lo dan en 1 hora la siguiente semana. Nos están faltando las exposiciones. Yo no sé cómo termine hoy, pero dependiendo de eso, eh, lo podemos recuperar este jueves 2 de la tarde, ¿eh? Para las exposiciones. Porque la siguiente semana yo hago 1 hora de clase y 1 hora de examen. Les acabo de enviar las diapositivas de claves, efectos. Incluso está yendo la clase de que es la última importancia del curso por relación con otras disciplinas. Y está yendo una lectura también. Entonces no puedo perder más tiempo, el tiempo lo tengo apretado y voy a continuar. ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. No escucho nada. Todo claro, profesor. Claro, Listo. Ok. Bien. Entonces, habíamos estado viendo lo que son defectos. Bueno, ya habíamos dicho que defectos es cualquier irregularidad que presenta la madera, que desvaloriza lógicamente su precio, pero que además disminuye los valores de resistencia mecánica de la madera. Al ser una madera defectuosa y no ser igual que la madera normal, lógicamente sus propiedades disminuyen. En lo posible se trata de evitar la presencia de defectos. Ojo, sin embargo hay tolerancias, que en su momento les voy a decir a qué me refiero con esas tolerancias. Habíamos visto ya la presencia de nudos, abundancia de tejido parenquimático, grano, presencia de médula incluida. Y ahora vamos a ver lo que es grietas y rajaduras durante el crecimiento. Ojo, grietas y rajaduras también se presenta cuando la madera ya está cortada en tablas. Aquí yo me voy a referir básicamente a grietas y rajaduras cuando el árbol está en pie. Sin embargo, también este tipo de grietas y rajaduras ocurren cuando la madera ya está procesada, o sea, cuando ya está cortada, ¿no? No olviden que yo estoy tocando defectos naturales, defectos que se producen durante el crecimiento del árbol. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una grieta y una rajadura? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y antes de empezar qué cosa es, los voy a hacer estas imágenes. Ustedes están viendo aquí imágenes de tablas con unas grietas. Ojo, por ejemplo, en el de la derecha, hay una abertura superficial que no atraviesa todo el espesor de la tabla, miren. O sea, es una abertura de la madera, una separación de la madera, pero que es algo superficial. Acá también, miren. Eso es grieta, es algo más superficial, es separación de la madera, pero que afecta una de las caras. ¿Y qué cosa es una rajadura? Es separación también de la madera, pero que afecta ambas caras de la pieza de madera. En este caso, miren estas grietas, está atravesando, afecta la cara superior y la cara inferior. ¿De acuerdo? Pero también hay unas grietas, miren aquí, ve, esta de aquí, la que no atraviesa todo el ancho, todo el espesor de la tabla. ¿Estamos? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Ok, entonces nos vamos a la definición, ya que acá ustedes lo tienen, ¿no? Durante el procesamiento del crecimiento de los árboles pueden crearse estados de esfuerzo. Ahora, ¿por qué se dan estas tensiones? Ojo, en la sierra especialmente, durante el día hay un sol intenso, el diámetro del árbol, o sea, el tronco, se expande lógicamente. En el frío se contrae. Esas tensiones durante el día y durante la noche hace que la madera se separe, ¿no? Originando grietas o rajaduras. ¿A qué se denomina grieta? Bueno, y ustedes ya les mostré la figura.
a la separación de los elementos que constituyen la madera, cuya profundidad no atraviesa una pieza cerrada. Cuando digo una pieza cerrada me estoy refiriendo a ambas caras, cara superior y cara inferior. Y ojo, me refiero a las caras mayores. Y rajadura a la separación entre las fibras de la madera que afecta totalmente el espesor de la tabla cerrada, lo que les acabo de mostrar. La de acá son grietas y la de acá, estas grandes, son rajaduras. Alguien mira, sí, pues, pero también hay grietas. Lógicamente, sí, hay algunas grietas, las que no atraviesan, por ejemplo, esta chiquita de aquí, ¿ve? ¿Sí? ¿Observan que estoy moviendo el cursor? Sí, profesor. Sí, profe. Listo. Ok. Lógicamente que esta misma definición ustedes la pueden utilizar cuando la madera ya está procesada, pues. Lo que yo les he hecho ver aquí, lo ideal es que yo les muestre un árbol con él. No tengo la imagen, pero háganse la idea cuando ustedes tienen el tronco, el árbol en pie, ¿no? Ahora, estos defectos pueden presentarse durante el crecimiento del árbol en pie o durante el procesamiento de la madera, lo que les acabo de decir. ¿Qué tipo de grietas hay? Ojo con esto. Miren, hay grietas anulares y radiales. Por ejemplo, acá. ¿Esta es la sección transversal, sí o no? Todos. ¿Esta es la sección transversal, sí? Sí. Sí, profe. Sí, Correcto. Yo pregunto, esta dirección que tienen las grietas y rajaduras en estas piezas de madera, ¿alguien tiene idea qué dirección están siguiendo? ¿Están siguiendo la dirección de los anillos o de los radios? La dirección de los radios. Los radios. ¿De acuerdo? Recuerdan que ustedes han estudiado al inicio del curso. ¿Qué tipo de corte es? Que si es corte, que si es corte tangencial o radial. ¿Recuerdan? ¿Y qué hacían ustedes? Miraban qué dirección tienen los radios. Señor, yo sin tener lupa aquí, yo le digo que este es un corte tangencial. Este también. Este de acá es corte radial, este es tangencial y este es radial. ¿Por qué? En este tangencial los radios tienen esta dirección, ¿sí o no? Pero siempre las grietas y rajaduras siguen la dirección de los radios. Siempre. Entonces, cuando ustedes vean una tabla, ¿y qué corte es? ¿Ustedes qué hacen? Cortan, ponen su lupita, señores, pero sin usar eso, ustedes nomás observen qué dirección tiene la grieta o rajadura y eso es un indicativo de qué corte, para decir qué corte tiene la madera. Por ejemplo, aquí, este es corte tangencial. Recuerdan que los anillos van aquí como arcos y los radios van cruzando los anillos, ¿sí? Ahora bien, ¿me escuchan? Sí, profesor. sí, Ya, profesor. listo. Sí, profesor. Ok. Acá, en este de acá, yo les he dicho que es corte radial, ¿sí? Miren, aquí está la médula. Miren, esta rajadura grande que está acá. ¿Y saben por qué está así? Porque aquí en el centro está la médula, aquí el radio está así, y recuerdan que cuando uno ve la sección transversal de una troza, del centro parten hacia la corteza, miren, entonces esto va así, esto va así, esto va así, esto va así, así, así. Bueno, esta tabla ha salido prácticamente de la parte central, ¿no? Ahora bien, estas grietas son grietas radiales. ¿Por qué? Porque siguen la dirección de los radios. Pero acá en las definiciones les indica que también hay grietas anulares. Ojo, radiales. Separación de la madera que sigue la dirección de los radios y cruzan los anillos, como este de aquí, esto de aquí. Ahora bien, ¿qué son grietas anulares? Ojo, miren acá. Separación de la madera que sigue la dirección de los anillos de crecimiento y que a este defecto se le conoce como acebolladura. Bueno, no tengo la imagen, pero suponiendo que aquí no hubiesen estas grietas y hubiera así toda una que siguiendo, ven que estoy moviendo el cursor más o menos en forma de arco acá, ¿sí? Sí, 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 profesor. Ya, si la grieta tuviera así, siguiendo la dirección de los anillos de crecimiento, esa es una grieta anular, pero comúnmente en el comercio se dice esa madera tiene acebolladura. Acebolladura no es otra cosa que separación de la madera
siguiendo la dirección de los anillos de crecimiento. ¿Me deja entender? Sí, profesor. Profe, ¿podría repetir, por favor? Disculpe. Ok, ya, antes que me olvide, ustedes van a googlear y pongan clasificación visual de defectos de la madera. Es un librito naranja, bueno, si lo van a googlear no va a estar en el libro, pues lógicamente no, pero pongan clasificación visual de defectos. Y ahí ustedes van a ver un sinnúmero de imágenes, está bien ilustrado, es un librito naranja, pero ustedes lo van a encontrar en PDF. Les sugiero, por favor, que lo revisen para que vean, está bien ilustrado. Bueno, con respecto a la cebolladura, ¿qué es la cebolladura? En realidad es una grieta, pero por la dirección que tiene se le conoce como anular. Pero en la terminología eso es una cebolladura. ¿Qué cosa es una cebolladura? Miren, suponiendo, aquí hay una partecita de la sección transversal, pero háganse idea que tienen toda la troza completa. Entonces van a tener el centro, la médula y los radios salen hacia las diferentes partes, ¿sí? Por ejemplo, en esta tabla que ustedes ven acá, ustedes están viendo que aquí estas son grietas, son radiales. Pero ¿qué pasa? Se supone que los anillos están en este sentido, ¿no? En forma de arco, ¿sí o no? Sí, profesor. Sí, Sí. Si la grieta tuviese así en esta dirección, siguiendo la dirección de los anillos de crecimiento, esa es una grieta anular o acebolladura. Si a ustedes les preguntan qué cosa es una acebolladura, no es otra cosa que separación del leño o de la madera que sigue la dirección de los anillos de crecimiento, punto. Bueno, no tengo la imagen, pero en lo que les estoy indicando en cuando ustedes visualicen ese documento van a ver la imagen, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, disculpe. Dime, dime. Para tenerlo claro es que comentó que siempre seguían la dirección de los radios. Entonces no es así. Solo que hay dos tipos, el radial y los anulares, ¿verdad? De las grietas. Ya, ok, es buena la pregunta. Generalmente se dan las grietas radiales que siguen la dirección de los radios. Hasta donde yo conozco a cebolladura, solo se da en una especie que yo siempre la he visto, en Copaiba. Es la única que he visto que justamente usted tiene la troza completa y cuando observa la sección transversal, justo por el medio hay como si hubiera otro anillo, perdón, un bloque más pequeñito. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha separado en dos cuando uno observa la sección transversal y una separación completa de todo un círculo, ¿no? En otras palabras, el defecto más común es la grieta radial y la cebolladura, repito, solamente la he visto en una sola especie. La gran mayoría no presenta ese defecto, ¿no? Ah, ¿listo? Sí, profe, muchas gracias. Sí, gracias. Bien. Y a partir de ahora, Sánchez, adelante. Profesor, tengo una pregunta. Estaba viendo la imagen y recordé que en las primeras semanas también vimos acerca del grano y quería saber si es que el tipo de grano también influye en cómo se dispongan las grietas. También, lógicamente que sí. ¿Qué cosa es grano por definición? La desviación que tienen los elementos leñosos con respecto al eje del árbol. Es decir, no hay una orientación definida, no hay una orientación recta. Al momento, ahora, ¿cuándo ocurren las grietas y rajaduras? Cuando se está secando la madera. Y generalmente, ¿por dónde se presenta en una tabla? Siempre por los extremos, mayormente. ¿Por qué? Porque la agua que si usted tiene una tabla totalmente húmeda, la primera agua que comienza a eliminarse es la de los extremos, porque está más cerquita. En cambio, la del interior va demorando en desplazarse hasta los extremos y ir evaporándose, ¿no? Dense cuenta ustedes en una tabla que cuando observen grietas y rajaduras, siempre casi se dan por los extremos, casi no lo observan ustedes por la parte central. Y esto es ¿por qué? Por la salida brusca de agua. Señorita, ¿eso fue la pregunta?
Sí, o sea, por ejemplo, ahí yo veo que algunas, por ejemplo, en la figura A, la Ya, primera que está abajo, me parece como si fuera un grano casi recto, ¿no? Entonces, pero en la tercera, la superior, lo veo como más como entrecruzado, me parece. ya, es cierto. Señorita, quizás con mucha experiencia usted podría hacer eso, pero ahorita yo no estoy que usted me diga qué tipo de grano tiene la madera. Me interesa que sepa diferenciar qué cosa es una grieta y una rajadura. Ahora, su pregunta es pertinente. Ustedes, como recién están aprendiendo, no se atrevan a decir, ah, esta madera tiene grano entrecruzado porque estoy viendo esto. No. Lo que me interesa es que en este momento ustedes sepan cómo diferenciar una grieta y una rajadura. ¿Cómo se determina grano? Ustedes ya lo saben, que se prepara un cubito de 5 por 5 por 5 y que al partirse, colocar la cuchilla en la sección transversal, ésta logre separarse. Si esa separación es neta, es grano recto. Pero aquí usted no está partiendo cubos. Pero sí también es pertinente la pregunta. Una persona con mucha experiencia sí quizás pueda decirte, pero no olvides que para yo cuando hago una descripción anatómica y me pregunten qué tipo de grano, yo no lo voy a ver en esto. Tengo que hacerlo en un cubo de 5 por 5 por 5, tal como les han indicado en la teoría y en la práctica. ¿Estamos? Sí, profesor, gracias. Listo. Ok. A partir de ahora van ustedes a ver una terminología nueva, porque por primera vez la van a escuchar, que se le llama madera de reacción. Ojo, es un defecto. Y si es un defecto, lógicamente que la madera no es normal también. Entonces van ustedes a partir de ahora a conocer qué cosa es madera de reacción, por qué se forma, qué efectos tiene sobre la madera. Si ya es un defecto, ustedes van a conocer cuáles son esos defectos, cómo influyen las propiedades físicas y mecánicas de la madera. La madera de reacción está dividida en dos ítems. Uno dice madera de compresión. Hablamos de madera de compresión para las coníferas y hablamos de madera de tensión para las latifoliadas. Ojo, ambos es madera de reacción, sino que está dividido. Entonces miren acá, madera de reacción es un tipo especial de madera que se forma en los tallos inclinados. Ojo, solamente ustedes van a ver madera de reacción, llámese madera de compresión o de tensión, solamente en árboles que crecen inclinados. Por ejemplo, ustedes deben haber visto en las avenidas que los arbolitos no están rectos, por X razones, mucho viento quizás, entonces el arbolito se dobla. Al doblarse, esa madera que va generando el arbolito ya no es madera normal, ya se está generando madera de reacción. Si se trata de una conífera es madera de compresión, si se trata de latifoliada es madera de tensión. ¿Estamos? Miren lo que dice acá. Tipo especial de madera que se forma en los tallos inclinados, ojo, y se forma en las partes superiores e inferiores de tallos y ramas. No solo, aquí dice rama, aquí un ratito, de los tallos y ramas. ¿Ok? Siempre que ustedes se tumben un árbol que ha crecido en una pendiente o en un terreno plano, pero que está sometido a fuerte viento, al cortar el árbol, usted nunca, lo normal es encontrar la médula en el centro, sí o no, pero basta que sea un arbolito con madera de reacción, esa médula no va a estar en el centro, va a estar tirada a un lado. Ustedes deben haber visto en algún momento el tocón o el árbol que ha sido cortado y ven que la médula no está en el centro, sino está tirada a un lado. Con toda seguridad, ahí hay madera de reacción. Entonces no olviden que este tipo de madera se forma siempre en los árboles que crecen inclinados, debido a pendiente, fuerte viento, etcétera, etcétera, ¿no?
Ahora bien, miren acá. La madera formada en esta parte se refiere ya sea en la madera de reacción con presión o tensión, de mayor, en esta parte de mayor desarrollo, generalmente presenta una estructura anatómica y comportamiento físico diferente a la madera normal. Ojo, vuelvo a repetir, como estamos viendo defectos, la madera formada alrededor de este defecto, ya no es madera normal. Ya no es madera normal. Y con toda seguridad, al no ser madera normal, va a ocurrir un sinnúmero de efectos en la madera. Se quiebra muy rápido, se raja, se dobla, etcétera, etcétera. Este tipo de madera dice, ¿por qué se forma? Como una reacción del árbol a la inclinación del tronco o de las ramas, así como por reacción a la fuerza del viento prevaleciente. No se preocupen, ahorita les voy a mostrar imágenes. La madera de reacción en latifoliadas es llamada madera de tensión, en tanto que la madera de reacción en coníferas es llamada madera de compresión. Miren. Ahora vamos a ver por separado cada uno de ellos. Lo primero que vamos a ver es la madera de tensión que se forma en latifoliada. Y para eso les voy a mostrar esta figura. Con esto lo van a entender mejor. Ustedes están viendo una imagen de un árbol que ha crecido inclinado. A pesar de que está plano el suelo, el árbol está inclinado. De repente por mucho viento. El árbol, por definición, ¿dónde se forma la madera de tensión en latifoliadas? En la parte superior de tallos y la parte inferior es la de acá. Pero ¿qué pasa cuando yo corto el árbol? Miren, corto y miren dónde está la médula. ¿Sí? Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde está la madera de compresión, de tensión? Es esta de acá, esta zona de más rápido crecimiento. Si ustedes sacan tabla de esta parte, con toda seguridad se dobla, se tuerce, se raja, etc. ¿Por qué? Porque es madera defectuosa. ¿De acuerdo? Entonces, no olviden, me interesa que vean los anillos cómo están. Los anillos ya no son céntricos, sino son excéntricos. Y la médula también ya no es céntrica, miren. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, ¿qué cosa es madera de tensión? Se forma en la parte superior de tallos y ramas. Lugares en donde se desarrolla un esfuerzo de tensión. Figura 6A y 6B, la que les acabo de mostrar. Ahora, ojo con esto. Estoy hablando exclusivamente de la madera de tensión, latifoliadas. Ahora bien, yo les acabo de decir que esto generalmente se forma en árboles que han crecido de forma inclinada. Acá dice, sin embargo, también se puede presentar con una distribución difusa o ocurrir con poca evidencia de excentricidad. Cuando los árboles crecen en laderas, o sea, en pendiente, estos forman en su duramen zonas de tensión, que es el lado más ancho. ¿A qué me estoy refiriendo con lado más ancho? Esto de acá. Los anillos son más espaciados, mírenme. Acá los anillos son bien pegaditos, ¿no? En esta parte de acá. Miren lo que dice acá, ¿no? Estos forman en su duramen zona de tensión, el lado más ancho, como una reacción para compensar la acción del peso del árbol. Imagínense, pues, si esta zona no fuera más ancha, todo el peso de esta copa hace que el árbol se caiga, ¿no? Por eso es que en el lado opuesto, miren, perdón, en este lado izquierdo, los anillos están más espaciados, son mucho más anchos, ¿no? Eso lo hace para compensar, tiene mayor área acá, de manera que trata de sopesar todo este peso de la copa, ¿no? De lo contrario se cae. Como una reacción para compensar la acción del peso del árbol al inclinarse en las mismas, evitando su caída y provocando además desplazamiento de su médula, descentrándola, ¿no? Como ustedes deben haber visto en la figura,
la médula no está en el centro, sino está tirada a un lado, ¿no? Cuando yo lo vea en troza, basta que yo vea que la médula tensionar aparece aquí hay madera de reacción. Ojo, la pregunta es, ¿y yo podré reconocer cuando ya está en tabla? Es un poco más difícil. Pero sí los defectos que aparecen cuando ya está en tabla, a ti te lleva a pensar de que ha habido determinado defecto. ¿Cómo reconocer este tipo de madera? Este tipo de madera de tensión. ¿Cómo reconocerla? La madera de tensión ocurre en partes de más rápido crecimiento de la zona excéntrica de tallos y ramas. Bueno, es la parte más ancha, no me refiero a donde los anillos están más anchos. La madera de tensión es mucho más brillante que la madera normal. Esto es bien relativo, señores. Poco subjetivo, pues de repente yo la veo igualita y no brilla, ¿no? Entonces como que no me ayuda mucho. Pero repito, ¿qué es lo que más te ayuda para reconocer que hay madera de reacción? La presencia de que la tabla se dobla, se raja, se agrieta, etcétera, etcétera. En algún momento ustedes van a entrar a una maderera y van a ver que hay tablas rectitas, pero hay tablas que se doblan con suma facilidad. Y estoy hablando de dimensiones bastante grandes, ¿no? Entonces ya eso le da un indicativo de que es madera defectuosa, ¿no? Les acabo de decir que generalmente este defecto se forma en árboles inclinados, pero también pudiese darse el caso, miren lo que dice acá, en especies tropicales, o sea, como las especies de nuestra Amazonía, hay evidencia que este tipo de madera se pueden formar en árboles que no están inclinados, es decir, que no están rectos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estando el árbol en pie recto forma este tipo de madera? Ustedes todavía no han tenido oportunidad de entrar al bosque, a lo que es un bosque. Señores, cuando uno está ahí dentro del bosque, uno como persona es una hormiguita porque tiene árboles pequeños, medianos, grandes, muy grandes, lo que le llaman árboles suprimidos, dominantes, codominantes, etcétera, etcétera. Y a los que están por debajo de los dominantes, a esos árboles casi no les llega la luz. O les llega pues por determinada parte de la copa. Entonces se ha comprobado de que árboles en donde solamente les llega una determinada partecita de los rayos solares a su copa, también tienen a formar este tipo de madera de tensión. Estas son formas de reconocer la madera de tensión. Ahora bien, ¿cuál es su efecto de su presencia? Al ser madera defectuosa, lógicamente te lleva a que te aparezcan defectos. Estos efectos de su presencia, ojo, usted todavía no lo conoce porque esto recién se va a ver en el siguiente curso. Dice, generalmente la madera es más densa. Bueno, ustedes todavía no saben qué es densidad, pero sí saben qué cosa es peso y dureza. Se supone que si una madera pesa más, es más densa. Si una madera pesa menos, es menos densa. Y eso te acarrea lo que es densidad. Generalmente más densa que la madera normal. Miren, o sea, la madera de reacción, en este caso de tensión, es más densa que la madera normal. Y hay una regla en el curso de propiedades físico-mecánicas, ¿no? A medida que aumenta la densidad, aumentan las propiedades mecánicas. Esa es una regla. Si la densidad es baja, las propiedades mecánicas son bajas. Esa es una regla sagrada. Sin embargo, acá se da lo contrario. Miren lo que dice aquí. Generalmente más densa que la madera normal. Se supone que esta madera defectuosa, al ser más densa, debería tener valores mayores en sus propiedades, pero no es así. Es curioso que esta madera, que es anormal, sea más densa. Y cuando tú evalúas sus propiedades mecánicas, no son más altas que la madera normal, sino al contrario, son más bajas. ¿Por qué? Porque esa madera, como es defectuosa, cuando tú la ensayas, la madera se parte más rápido, ¿no? Generalmente más densa que la madera normal, presentando mayor contracción longitudinal. Ustedes todavía no saben qué es esto. Bueno, ahí se les indica contracción. Recién esto lo veremos en el siguiente curso. Ojo acá.
Y los elementos estructurales como vigas, columnas que la contienen presentan mayor tendencia a desarrollar defectos de escalado, especialmente torceduras y colapso. Yo no puedo entrar, por ejemplo, ahorita a explicarles qué cosa es contracción longitudinal, eso porque eso es parte del otro curso, ¿no? Pero les digo, así en forma general, que los efectos que tiene la presencia de este tipo de madera es que la madera es más densa, pero sus propiedades mecánicas son menores y tiende a presentar muchos defectos de secado, especialmente torcedura y colapso. No voy a entrar a lo que es contracción, eso lo veremos más, se verá más adelante, ¿no? O en un siguiente curso. Preguntas hasta ahí. Ojo, he hablado exclusivamente de madera de tensión para latifoliadas, porque me falta hablar ahora de madera de compresión para coníferas. Preguntas. Valencia, adelante. Profesor, disculpe, en la imagen comentó que los anillos que estaban más separados, digamos que era la madera. Estás viendo, ya he puesto la imagen. Ajá, sí, en la parte derecha donde los anillos están juntos, tiene las mismas propiedades, digamos, digamos, madera no tan buena calidad, qué sé yo. Ya, ojo, por definición, madera de tensión es aquella madera que se forma en la parte superior de tallos, ojo acá, o de ramas, por ejemplo acá, ¿sí? Siempre la parte tensionada es aquí donde los anillos están separados. Usted me pregunta, ¿y la del lado derecho que está aquí? Ya no es madera tensionada, sino es madera comprimida. Es lo opuesto. Pero mira que la porción de aquí es pedacito, pues que te saldrá una tabla nomás. Pues mira acá, esto es bastante ancho, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la madera tensionada, me estoy refiriendo a esta madera de acá. La madera tensionada es solamente la de la izquierda, porque esta de acá no es madera tensionada, esta es madera comprimida, este es otro. Ustedes ya se estarán preguntando, ¿por qué nos habla de madera de tensión y no nos habla de madera de compresión, que también aquí? Pero es que es un pedacito. En otras palabras, tanto en árboles de coníferas como en árboles de latifoliadas, en ambos pueden encontrar ustedes madera tensionada y comprimida, sino que nosotros nos centramos por la mayor cantidad de madera que se presenta. Acá sí, pues es un pedacito. ¿Qué te parece si explico la madera de compresión para coníferas y luego ya ustedes van a tener una noción completa de todo lo que son madera de reacción? Ok, profe, gracias. Listo, seguimos. Ahora vamos a la madera de compresión, ojo, exclusividad de las coníferas. Damián, adelante. Sí, profesor, una pregunta de la madera de tensión. En latifoliadas mencionó que, no, en latifoliadas, digo, en maderas tropicales, también desarrollan este defecto y eso se debe a que el árbol que no le llega la luz trata de torcerse y por eso produce madera de tensión para buscar la luz, o No, por qué. el árbol no se tuerce, el árbol crece derechito, pero cuando tú lo cortas es que observas los defectos que estoy mencionando. ¿Por qué? Porque los rayos solares no le dan a toda la copa del árbol. Esos árboles principalmente que están suprimidos, o sea, son tapados por esos grandes árboles, los dominantes, solamente los rayos solares le llega a determinada partecita de la copa, ¿no? Y justamente eso hace de que en un árbol recto se presente madera de tensión. Ojo, no es tan común, pero es posible encontrar. Ah, ya, ok, profesor, gracias. Ok, entonces seguimos. Ahora vamos a hablar de las maderas de compresión. Ojo, esto de aquí es madera de tensión, pero ya les he dicho que se divide en compresión para coníferas y tensión para latifoliadas. Ahora vamos a hablar de las de compresión. Acá tienen pónganse, no sé, pues un pino, una araucaria. La madera de compresión ya no se forma en la parte superior de tallos y ramas, sino miren, se forma en la parte inferior de tallos y ramas, acá ven. ¿Sí? Y miren acá. Tú cortas acá y miren acá. En el anterior, los anillos más anchos estaban en la zona tensionada, ¿verdad? Miren acá. Cortan y la madera comprimida está justamente en el lado derecho, miren. ¿De acuerdo? Miren. Es lo opuesto al anterior. Pero acá, ojo, estos esfuerzos es en la parte inferior de tallos y ramas.
Por ejemplo, acá hay una rodaja de pino espátula. Miren dónde está la médula. Acá tirada a un lado. ¿Dónde estará la zona comprimida? Todo esto de acá. ¿De acuerdo? Señores, ¿me escuchan? Aquí está la madera de compresión. Señores, ¿están? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Entonces, miren. Mientras que uno es en la zona superior de tallos y ramas, el otro es en la zona inferior de tallos y ramas. Y aquí le están viendo, ¿no? Ok. Hay que vuelta a ir a la definición, qué cosa es cada uno. Madera de compresión, para el caso de coníferas, se forma en la parte inferior de tallos y ramas, lugares donde se desarrolla un esfuerzo de compresión. Esta madera se ubica en el lado ancho de la excentricidad que corresponde a la cara inferior de la inclinación de los troncos encorvados y ramas, es decir, el lado que está sometido al esfuerzo de compresión. Señor, yo siempre digo que una imagen vale más que 1000 palabras. Creo que la imagen se entiende clarito, ¿no? Sin embargo, siempre es bueno darle las definiciones. Al igual que en madera de tensión, ¿cómo reconocemos esta madera y qué efectos tiene? ¿Cómo reconocerlo? Presencia de anillos de crecimiento excéntrico. Como ustedes verán, ya aquí los anillos le llamamos céntrico cuando están, pues, ¿no? Bien ordenaditos, ¿no? Acá no, la médula ya está tirada a un lado y por lo tanto los anillos también ya no son céntricos, sino son excéntricos. Presencia normal grande de madera tardía en la zona de más rápido crecimiento. ¿Por qué dice en la zona tardía? Estamos hablando de coníferas, ¿de acuerdo? Porque no olviden que en árboles que crecen en climas templados encontramos madera temprana y madera tardía, ¿sí o no? Entonces, acá, esto quizás no rige mucho para nosotros. Sí, nosotros tenemos plantaciones de pinos en Cajamarca, ¿de acuerdo? Y como ustedes saben, son maderas introducidas, no son maderas nativas, ¿no? Después, en esta zona la madera es mucho más roja que la madera normal, especialmente en los pinos. Siguen hablando de coníferas. Presenta una transición gradual entre madera temprana y tardía y menor brillo que la madera normal. En realidad, viendo rodajas de coníferas, para el que no tiene mucha práctica es difícil visualizar esto. Pero repito, basta que ustedes no vean que la médula esté en el centro para asegurar, y la ven a un lado para asegurar de que ahí hay madera, ya sea de tensión si se trata de latifoliadas o de compresión si se trata de coníferas. ¿Me deja entender en lo último? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Qué efectos presenta este tipo de madera? Igual que en el caso anterior, la madera, pese a tener mayor densidad, ojo, estoy hablando de la madera de compresión, pese a tener mayor densidad, presenta bajos valores en sus propiedades mecánicas. Rompe la regla que es sagrada. Mayor densidad, mayor resistencia. Acá es, miren, esta madera defectuosa tiene mayor densidad, pero sus propiedades mecánicas son menores que la madera normal. Se trae abajo a la regla, ¿no? Y eso básicamente es porque no es madera normal, pues, ¿no? En resumen, podemos decir que la madera de reacción, ojo, ya sea compresión o tensión, tiene características inferiores a la madera normal, por lo que conviene evitar el uso de piezas que la contengan en cantidades significativas, o sea, en grandes cantidades. Ahora bien, acá viene la pregunta. Entonces, cada vez que haya un nudo, cada vez que hay una grieta, yo debo rechazar ese tipo de madera. No, señores. Se aceptan en presencia de nudos. La pregunta es, ¿y de qué tamaño? Hay normas para eso. Las grietas, igual. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte la termino de la siguiente manera.
¿Cuáles son los métodos para limitar la presencia de defectos? Los clasificadores de maderas, que son personas expertas en clasificar maderas, señores, ellos no están midiendo que el nudo, que ancho. Por ejemplo, dice, la norma, por ejemplo, para construcción te dice, se aceptarán tablas, se aceptarán nudos cuyo ancho del nudo no exceda un cuarto del ancho de la tabla. ¿Ustedes creen que el clasificador de madera está con su wincha midiendo qué ancho tiene el nudo? No, señores. Su ojo ya está adaptado para decir él se acepta o se rechaza. Él no está midiendo la grieta, él no está midiendo la rajadura. Ojo, hay una especialización para ser un clasificador de madera. Y en el país creo que son 4 nomás. Ojo, solamente para clasificar maderas, ¿no? Señores, esas personas son personas especializadas en esto. Y como les digo, ellos no están con su wincha midiendo. No, señores. Su ojo nomás dice, pasa, no pasa, pasa, no pasa. O sea, cuando dice no pasa es porque ya excedió el... Entonces, hay tolerancias para aceptar los defectos. Y miren acá, cuando una pieza de madera aserrada presenta defectos, sobre todo los de crecimiento naturales, que es lo que nos está el motivo de esta clase, es difícil eliminarlo, señores. Un nudo está ahí y tú no lo puedes eliminar, a menos que quieras partir una tabla y de una tabla pónganse de 10 pies y el nudo está por el centro y lo lógico es partirlo a la mitad para eliminar el nudo, señores. Pero quizás ustedes no conocen, pero la madera larga vale casi el doble que la madera corta. Entonces, miren cómo entra a tallar aquí ya la cuestión dinero, ¿no? Entonces, ustedes no se van a dar el lujo de partir una tabla que vale tanto para partirla en dos que vale mucho menos, ¿no? Para eliminar un defecto. Ahora bien, ese defecto, si es pequeño no hay problema, pero si es grande, lógicamente, para quien va a comprar la madera no le conviene tener ese defecto. Porque pónganse, lo utilicen una viga que va a soportar carga, y la presencia de defecto puede ser que acarree problemas, ¿no? Ojo, siempre y cuando ese nudo sea bastante grande, ¿no? Entonces seguimos. Es difícil eliminarlos, existiendo métodos que limitan la influencia que tienen los defectos sobre la resistencia y rigidez de elementos estructurales de madera, siendo uno de ellos el más usado, el de clasificación visual por defectos. Vuelvo a repetir, googleen y pongan clasificación visual de defectos y le va a salir ese manualcito que les digo, no está bien, bastante ilustrado. Ahí están las picaduras, claro, no es motivo del curso, pero ustedes van a ver ahí picaduras, esfuerzos de tensión, de compresión, grietas, rajaduras, nudo vivo, nudo sano, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste esta clasificación? Este método consiste en una inspección de los defectos que cada pieza presenta en todas las superficies. Señores, los que compran maderas y conocen, ellos miran la gran ventaja de que cuando uno compra madera, ojo, de cualquier depósito en general, tú entras, encuentras la cantidad de tablas y a ti te dejan que tú selecciones las tablas que quieras. Entonces tú marcas con una tiza, quiero esta, quiero esta, quiero esta. Entonces tú tienes esa posibilidad de escoger qué tabla quieres. Bueno, si no eres un experto escogiendo, puedes que marques tablas que están con defectos, ¿no? Entonces, en una inspección de los defectos que cada pieza presenta en todas sus superficies y se basa en el hecho determinado experimentalmente de que los defectos influyen en la resistencia y la rigidez. Parece lo mismo, pues no es lo mismo. Esto es parte del siguiente curso también. No es lo mismo. Por lo tanto, se han establecido reglas de clasificación que especifican las tolerancias para los tipos de defectos. Ojo acá, su tamaño, cantidad y posición que deben ser comparadas por el clasificador pieza por pieza. Imagínense. Por ejemplo,
El Perú exporta madera y lógicamente que las empresas exportadoras tienen un clasificador que es una persona que conoce mucho de esto, ¿no? Ya les he dicho, cuando uno exporta madera, exporta, si lo podríamos llamar la carnecita, ¿no? Y digamos que todo el hueso queda para nosotros, ¿no? Para el interior del país. ¿Y por qué? Porque afuera pagan muy bien el precio del pie de madera y dependiendo de qué madera es, ¿no? Entonces, en su aplicación se debe considerar una pieza aceptable, ojo, si la magnitud de cada uno de los defectos que pueda haber no excede la tolerancia establecida en las reglas. Señores, ¿entienden esto que lo estoy resaltando? En su aplicación, o sea, yo sí puedo aceptar defectos en una tabla, siempre y cuando, dice, no exceda la tolerancia establecida en las reglas. Si yo tengo la presencia de un nudo y es pequeñito, pasa, pues no, su efecto va a ser mínimo, ¿no? Si la grieta también es mínima, también se acepta, ¿no? Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado, especialmente cuando uno compra madera, ¿no? Finalmente, la finalidad de la clasificación visual por defectos es limitar su presencia. Lo ideal es que no vayan defectos. Sin embargo, también eso es imposible. Siempre van a haber defectos, aunque pequeños, pero van a haber. Entonces, es limitar su presencia, el tipo, la forma, el tamaño y ubicación de los mismos para así obtener piezas de madera con características mínimas de variabilidad en su resistencia. ¿Se entendió lo último? ¿Cuál es la finalidad de hacer todo esto? Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? Ya, a mí me está quedando una clase que la puedo tocar ahora mismo. Ya, ¿no hay preguntas? Ah, Sánchez, adelante. Sí, profesor, le quería hacer una pregunta. Dime. ¿Usted ha visto que en las maderas nativas que tiene el Perú, lo normal, lo común es que tenga sí o sí defectos? ¿O Las maderas nativas, perdón, no escuché. sí, las maderas nativas del Perú, ¿es normal que tenga así defectos? O sea, pronunciados o mínimos. Depende de las especies. Por ejemplo, el tornillo, claro, usted no lo ven aquí en Lima porque usted ya viene tabla, pero el día que se vayan a Campo 2, los van a llevar a cerraderos en Pucallpa. Y por ejemplo, le voy a hablar de una especie que tiene muchos defectos, el tornillo. Cuando ustedes ven a las trozas del tornillo, son unas trozas bastante grandes y van a encontrar un huecazo en pleno centro de la médula. Grande, ¿ah? Y, y ese defecto es típico del tornillo. O sea, ya es un defecto natural. Desde cuando el árbol está creciendo, ese defecto ya lo tiene. Lógicamente el árbol crece y eso también se agranda, ¿no? Pero hay maderas, no todas son así. Te estoy poniendo un ejemplo de una madera con muchos defectos. Tornillo. Ahora bien, por ejemplo, te hablo yo pues de una capirona. Tú el árbol lo cortas y casi no hay defectos. Son árboles, perdón, son trozas bastante rectitas donde el desperdicio es mínimo. En cambio, imagínate una troza de tornillo con semejante huecote que te hablo, su rendimiento no es un 100%. ¿Saben en cuánto va el rendimiento de las especies tropicales cuando yo corto un árbol y lo corto en madera? ¿Tienen idea cuánto es el porcentaje de rendimiento? No vayan a pensar que yo me corto un árbol con 100% en madera y cuando yo tableo la madera es 100%, no. Del 100%, cuando el árbol esté en pie, el rendimiento de las especies forestal va entre 50 y 55%. Miren, la cantidad de desperdicio que hay. Y si es con madera que tiene múltiples defectos, peor todavía. Ustedes van a ir a Pucallpa y van a ver los cerros de desperdicio cuando se procesa la madera. Acá no lo ven, nunca lo han visto, pero van a ir y lo van a ver. Cerros
de pedazos, de retazos, que son residuos, ¿no? Y ustedes van a ver ahí qué maderas tienen defectos y qué maderas no lo tienen, ¿no? Entonces, la pregunta que me hace usted, señorita, va a depender de qué especie estamos procesando, ¿no? No todas las especies tienen igual rendimiento, ¿no? Hay maderas o hay especies que presentan muchos defectos y hay especies que casi la madera es sana, ¿no? Casi te tumbas el árbol y son poquísimos los defectos y eso varía mucho entre especies. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, profesor, gracias por los ejemplos también. Listo. Nada más. Profesor, yo, Victoria, Adelante, adelante. es que cuando usted comenzó con los defectos naturales, mencionó, sí, madera de reacción y aparte médula excéntrica. Ajá. Entonces justo tenía esa duda si es que solo la madera de reacción, digamos que es la consecuencia de, digamos, la madera de reacción es la médula excéntrica o hay diferentes Y causas que pueden ocasionar que la médula esté ya, excéntrica en el árbol. no es lo mismo. Madera de reacción es una cosa y médula excéntrica es otra cosa. Por ejemplo, acá, miren, yo empecé con nudos y está con uno todavía. O sea, es el primer defecto natural. El segundo que he tocado, grano. Y grano me estoy refiriendo que como defecto al grano que es entrecruzado e inclinado. 3, bandas anchas de parénquima. 4, médula incluida. Y 5 son grietas y rajaduras. Y 6 es madera de reacción. Por lo tanto, no lo confunda. Médula incluida es una cosa y madera de reacción es otra cosa. Y médula incluida es cuando la medulita va en una pieza de madera, que justamente aquí, en este cuarto central, mire, está marcado con tiza, mírenme. ¿Sí? Entonces, no Ok, confundir. perfecto. Son totalmente dos defectos diferentes. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Algo más? Bien. Profesor, Sí, adelante, Ojeda. sí, profesor. En las últimas diapositivas nos mencionó las reglas de clasificación para poder limitar la presencia de defectos. Esto depende de la industria. Por ejemplo, si es que la industria está destinada a postes, esa industria se dedica a poner las reglas de clasificación y así va cambiando por industria, ¿no? ¿O es de manera general a nivel nacional? La pregunta es pertinente, ¿no? Va a depender en qué va a ser usada la madera. Por ejemplo, ustedes conocen lo que es una parihuela o un pallet. Hay variedad de pallets. Hay unos que nosotros le llamamos de un solo uso, es decir, la elaboran, sale del país y ¡prum! Nunca más vuelve. Ahí se utilizan maderas de bajo valor, ¿no? O sea, van maderas con defectos y ahí no pasa nada. Pero si ustedes que se quieren hacer, pues, ¿qué te leo? Carpintería de obra, un mueble, un escritorio, una silla, nosotros no vamos a aceptar ese tipo de defectos, pues. Tienes razón tú. Ojo, en maderas donde no se requiera gran resistencia, que sea barata, ¿sí? Yo te puedo colocar eso y tú no me puedes reclamar. Bueno, tranquilamente pueden decir, para el precio que me estás pagando, ¿quieres que yo te ponga lo mejor? Lógicamente que no, entonces eso va a depender del uso. Pero ojo, hay usos bien exigentes. Columnas de madera, vigas de madera, piso de madera. Tú no vas a estar colocando ahí madera con defectos, pues. Entonces hay que buscar lo mejor. Pero en pallets, si te piden un pallet con el más bajo costo que pueda tener, lógicamente yo te puedo poner madera con defectos, ¿no? Y tú no me puedes reclamar porque como me estás pagando lo más barato, yo no te voy a poner lo mejor, te tendré que poner la madera más barata también, pues. Pero no siempre es así, porque hay veces que se requieren pales de muy buena calidad, que sean, incluso te dicen, yo nomás quiero pales con esta y tales maderas, ¿no? Te exigen, ¿por qué? Porque te están pagando buen precio, pero en algunos casos no, especialmente cuando estos pales van a tener un solo uso, ¿no?
Le llaman un solo uso porque colocan la carga, pum, llegó a su sitio, llegó a destino y pum, lo botan, así de simple. Entonces esto tiene que ver, lógicamente que sí, tiene que ver mucho el uso al que va a estar destinada la madera, ¿no? Señorita, ¿me escuchó? Sí, profesor. ¿Y dónde puedo encontrar? En internet nada más busco reglas de clasificación y me sale según la industria y Sí, así lo puedo buscar. no, a esto, ojo, vamos por partes. Ustedes están estudiando acá la estructura de la madera. El siguiente curso que es propiedades físicas y mecánicas de la madera. Conociendo la estructura, conociendo las propiedades físicas y conociendo las propiedades mecánicas, ustedes ya van a estar en capacidad de decir, ¿y qué requisitos debe tener una madera para pisos? Ya le vamos a hablar, que tenga grano recto, que tenga buen veteado, que la densidad esté de ser por encima de 0,6, que la dureza debe ser por encima de 600 kilogramos por centímetro cuadrado, etcétera, etcétera. Cada uso tiene sus exigencias, ¿no? Entonces, ojo, lo que estamos viendo acá en este curso es parte de todo lo que hay que conocer para la utilización de la madera, que lo van a complementar con otros cursos todavía. Entonces, vamos por partes. Gracias, profesor. Listo. Ok, señores. Eh, voy a empezar lo que vendría a ser la siguiente clase, ¿no? Método. Y de ahí, y ratito. Bueno, esta es la última clase. Voy a hacer nomás unos 10 minutos para empezar con las exposiciones, ¿ya? Esta es la última clase. Ustedes a lo largo del semestre han venido viendo cómo se forma la madera, clasificación de las plantas, crecimiento, características generales, organolépticas, macroscópicas, microscópicas, claves, defectos, etc. Como que la totalidad del curso fuera nomás para identificar maderas. Da la impresión, pero no. La idea es que lo que ustedes han aprendido acá les valga para que ustedes puedan explicar por qué una madera es densa, por qué una madera tiene alta resistencia mecánica, qué elementos hacen de que una madera sea muy densa, muy de baja densidad, etcétera, ¿no? Y no solo eso, ustedes van a llevar un curso de aserrío y ustedes ya aprendieron acá que el sílice causa el desgaste del filo de las herramientas cortantes, que una madera no se seca bien porque de repente la tilosis hace de que el agua no salga con facilidad. Ustedes van a llevar un curso de secado, van a llevar un curso de preservación. Este curso, al ser un curso básico, trata de explicar cómo se comporta la madera en los diferentes procesos industriales. Eso es lo que ustedes tienen que conocer bien de esto. Ahora bien, por un lado, si a ustedes les ayuda a explicar por qué una madera se comporta de tal manera, de tal forma, a ustedes también les interesa este curso. ¿Por qué? Porque está estrechamente relacionado con otras disciplinas que les voy a mencionar. Miren, el curso se termina de la siguiente forma. Yo les voy a tratar de explicar cuál es la importancia de este curso y su relación con otras disciplinas. Ustedes parte ya la conocen. ¿Por qué llevan este curso? Porque está en su currículum, pues, y dice que es un curso obligatorio, por lo tanto todos deben llevarlo. ¿Y qué estamos viendo en este curso? Que para que ustedes conozcan la estructura de la madera en general, a familiarizarse al menos con la estructura, el comportamiento y usos más notorios de la especie, de utilidad potencial, de interés comercial, de interés taxonómico y ecológico. Ojo, no solamente es comercializar madera, también una madera puede ser importante para protección del bosque. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta el interés. No olviden, el interés no solamente es sacar madera del bosque.
Sigamos. Aportes y contribución de la... Esto usted también ya lo conocen. ¿Dónde tiene importancia la anatomía? En la identificación ordinaria de madera. Esto es un repaso porque ustedes ya lo vieron. Como ayuda para el botánico sistemático. A veces ellos no saben qué madera es, nosotros los auxiliamos. O viceversa. A veces yo no sé qué árbol es, ellos nos auxilian a nosotros. De interés para el comerciante de maderas. De utilidad en el control de la explotación, importación y exportación de maderas. Ojo, la madera sale del bosque, pasa a diferentes puestos de control y se van llevando todo un archivo de cuánto de madera sale y cuánto por especie sale. Nosotros compramos madera, nosotros también exportamos madera y lo lógico es conocer qué especie estoy exportando y qué especie estoy importando. Un ratito. Bien, seguimos. Esto ustedes lo han venido aprendiendo a lo largo del semestre. Acá viene lo que a ustedes les interesa, que deben conocer cuando vayan al siguiente curso. Porque cuando yo hable de densidad de la madera, yo ya no les voy a estar explicando que eso está dado por el espesor de la pared, todas esas cosas, porque supone que ustedes ya lo aprendieron acá. Entonces, miren, en algunos aspectos de la tecnología de la madera, hablar de tecnología de la madera es hablar de las propiedades físicas, de las propiedades mecánicas, etcétera, etcétera. O en otras palabras, aspectos de las propiedades físicas y mecánicas de la madera. Miren lo que dice acá. Ojo, esto ustedes no lo vamos a llevar acá, pero ya me estoy proyectando a lo que viene. Es indudable que el comportamiento físico-mecánico de la madera, que es el siguiente curso, depende de factores que determinan su organización estructural. Y la organización estructural no lo estamos viendo acá. Tales como la cantidad de sustancia de la pared celular presente. Pregunto, ¿dónde están los componentes de la sustancia de la pared celular? ¿Dónde? ¿En qué parte de la célula? Saavedra. Saavedra. Sí, profesor, ¿podría repetir? No la escuché bien. Ya, escúchame. ¿Cuáles son las partes de una célula vegetal o de una célula leñosa? La pared, el lumen, ¿eso? ¿Por qué te sientes insegura? Sí, pues, es la pared celular y el lumen. Ahora yo te pregunto, ¿la sustancia de la pared dónde se encuentra? Acá, donde te dice la cantidad de sustancia. ¿En qué parte de la célula? Al interior, ¿De qué? ¿Al interior de qué? de la pared, profesor. Lógicamente, pues. ¿Qué hemos dicho? Que en la pared celular ¿qué hay? Hay celulosa, hemicelulosa, lignina, extractivos. Por lo tanto, miren acá, la cantidad de sustancia, ¿por qué está dada? Por la celulosa, la hemicelulosa, la lignina y los extractivos. Mientras más pared, más densa la madera. No olviden que densidad es masa sobre volumen. ¿Estamos? Sí, profesor. Ojo con todos. Yo ya, cuando dicte yo propiedades, yo no me voy a estar deteniendo en esto, porque se supone que ustedes ya lo aprendieron acá. Y por eso es que, miren, les estoy mencionando. Ya. El segundo, la cantidad de agua. Pregunto, ¿el agua es un componente de la célula leñosa? No, profesor. No. Entonces, como es no, lo dejamos y puedo explicar el tercero, ¿ya? De la proporción de los componentes primarios de la pared celular, cantidad y naturaleza de los genes. Ojo, de la proporción de los componentes primarios. Qué bonito fuera, pues, que en la pared celular siempre el porcentaje de celulosa, hemicelulosa, lignina, extractivos fuera igual en todas las maderas. Si todo fuera igual, todas las maderas fueran iguales, pues. Pero esto no es así. Por eso es que
miren que el comportamiento físico-mecánico está dado por estos también. Ustedes también aprendieron esto, del arreglo y orientación de los materiales en los diferentes tejidos. ¿Qué cosa es eso, señorita Valdés? ¿Estás? Bueno, no está. Ah, profesor, creo que soy yo. Joseph. O sea, que ni tú mismo sabes que eres Valdés. Ah, es que como dijo señorita Valdés. Ah, discúlpese. Ah, No hay problema, profesor. no, discúlpame, Joseph. Discúlpame. Ya, ¿a qué término anatómico nos estamos refiriendo con arreglo y orientación en los diferentes tejidos? ¿A qué? A los poros. Ah, su madre. Ya, compadre, te vas a quedar por... Rixe, ¿a qué se está refiriendo eso? ¿A las fibras? Menos. Ríos. Mm, Ríos. Hasta que esos que no me reclamen luego. Ya. Olaza. Están levantando la mano, pero no, quiero hacerlo participar a todos. Nada. Olaza. Profesor, buenos días. Y dime. Se refiere a... Al grano, pues señores. Arreglo y orientación. Recuerden que los elementos, las microfibrillas en la pared, dependiendo de la pared primaria, secundaria, S1, S2, S3, la orientación microfibril no es la misma. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profesor. Eso es grano, pues. ¿Y también a qué? Al tipo, proporción y arreglo de la célula. Ojo, hay maderas que tienen más fibras que parénquima. Hay maderas que tienen más parénquima que fibras. ¿Sí? Y si a esto le agregamos el arreglo microfibrilar, que todo eso hace pues que el comportamiento físico-mecánico de las maderas sea totalmente diferente. Ahora bien, nadie se le ocurra decirme que el agua es un componente de la célula leñosa. El agua es un principal responsable del comportamiento también de la madera. Cuando la madera está húmeda, las propiedades físicas varían que cuando está seca. El agua es el principal responsable de la variación en las propiedades físicas y mecánicas de la madera. Ya, ahora bien. Hay tres tipos de agua que puede haber en el interior de una célula leñosa. Todos. Imaginen en su mente o dibujen en su mente una célula leñosa. Va a haber un lumen en el centro y va a haber la pared celular. ¿Todos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. El agua que está en el lumen se le llama agua libre. Ojo, anótenlo porque esto yo no lo he escrito. Se supone que ustedes están en clase y deben estar notando. El agua que está en el lumen se le llama agua libre. Y el agua que está en la pared celular se le llama agua higroscópica. Y hay una tercera agua que se le llama agua de constitución. Y acá viene la pregunta, ¿y dónde está esa agua? Esa agua de constitución antes de decirle dónde, déjenme decirles, si yo me tumbo un árbol y la comienzo a sacar tablas, ¿cuál es la primera agua que comienza a evaporarse de una tabla? ¿El agua que está en el lumen o el agua que está en la pared? ¿En la pared? El lumen. El lumen. Claro, en el lumen, pues, porque está ahí nomás es el hueco, la abertura y el agua se evapora. Entonces, la primera agua que se elimina cuando se comienza a secar una tabla es el agua libre. La segunda agua que se comienza a eliminar es el agua de la pared.
o el agua higroscópica. ¿Cuál es el más fácil que salga el agua? La del lumen. La pregunta es, ¿y cómo se elimina el agua de la agua de Constitución? Señores, no se elimina. Solamente se elimina cuando hay combustión de la madera. Cuando la madera se quema, ahí recién se elimina esa agua. La tercera, la de Constitución. Ahora yo les pregunto, ¿por qué es más difícil eliminar el agua higroscópica que el agua libre? ¿Por qué una sale más fácil que la otra? ¿El agua del lumen o el agua libre está ligada a algún componente? No. En cambio, el agua de Constitución, perdón, el agua higroscópica, ahí está adherida a las microfibrillas de lo que es a las microfibrillas de la celulosa. Entonces, esta agua esta agua higroscópica, para eliminarla, se requiere mucho tiempo, sale con más dificultad y generalmente hay que eliminarla en un horno de secado, ¿no? Ojo, si es que yo quiero secar grandes volúmenes de madera. Porque si yo quiero que una tabla se seque al natural, lo podría hacer, pero le va a demorar años en que alcance el equilibrio higroscópico. ¿Qué cosa es equilibrio higroscópico? Mejor lo dejamos para más adelante, ¿ah? Entonces, no olviden, esto no es parte de la célula, pero sí tiene mucha influencia en los aspectos de la tecnología de la madera. Salvo esta cantidad de agua, el resto sí tiene que ver con la estructura que ustedes lo han estudiado acá, o lo están viendo acá. Algunas propiedades: densidad, elasticidad, durabilidad, permeabilidad. Yo les he mandado una lectura, eso lo leen ahí a mayor detalle. ¿Cuánto tengo? 8 diapositivas, me quedan 5, los dejo para la siguiente clase. Valencia, adelante. Profesor, ¿mencionó el lugar del agua de Constitución? Discúlpeme. Sí, he dicho que hay 3 tipos de agua. El agua libre, que está en el lumen. El agua higroscópica, que está en la pared celular. Y el agua de Constitución, que está en la microestructura de la madera y que solamente la eliminamos durante la combustión de la madera. Profesor, disculpe, y entonces la característica de la madera higroscópica, esa característica se evalúa con el agua higroscópica únicamente. Madera higroscópica, yo no he hablado de madera higroscópica, yo he hablado de agua higroscópica. No, la característica de que la madera es higroscópica, un material higroscópico, o sea, que puede ganar y perder agua, ¿verdad? Ya, eso es higroscopicidad de la madera. Okay. La madera tiene una de sus cualidades que absorbe y pierde agua con facilidad dependiendo del ambiente donde se encuentra. Si la madera está húmeda y me voy a un ambiente seco, pierde agua. Si tengo una madera seca y me voy a un ambiente húmedo, la madera gana agua y por lo tanto se hincha. ¿Estamos? Ok, profe, gracias. Listo. Señores, ahí me quedo. Estas 4 diapositivas lo dejo para la siguiente semana. Ojo, la siguiente semana yo tomo 1 hora de examen y 1 hora de clase, ¿eh? Ojo que me están debiendo un pasito de 5 puntos. ¿Recuerdan que tomé un paso de 15 puntos? Sí, profesor. Sí, profesor. profesor. Ya, ese de 5 puntos lo tomo la siguiente semana, ¿ya? Profe, ¿y las exposiciones que comentó el jueves sería la próxima semana o No, esta? señorita, ¿qué jueves? Ahorita empezamos. Y si no Ok. no termino hoy, de hecho no voy a terminar hoy, el jueves de 2 a 4, de preferencia que estén todos. Ok. Listo, el primer grupo. El grupo de Abarca, Barreto, Bueno, Camiña, Chaucha y Chumbes. Sí, profesor, buenos días. Profesor, buenos días. Ya, correcto. Ya, yo voy a indicar quién. Chumbes, arranca. Ya, profesor. Ojo, todos escuchen bien y preguntan, ¿ah? Bueno, en esta ocasión a nosotros, buenos días, profesor y compañeros en general, en esta ocasión a nosotros nos ha tocado exponer sobre la anatomía del leño del Sisyphus mistol, principalmente en la relación de albura y duramen. Primero, como una pequeña introducción, esta especie está en un clima semiárido
perteneciente al Chaco argentino, y se va a encontrar una anomalía en la presencia de la albura. La metodología que se usa es, eh, tiene dos objetivos para esta metodología. El primer objetivo es para, ¿cómo se llama?, describir las características anatómicas de la madera, y el segundo objetivo es la relación de albura y duramen. Con respecto al segundo objetivo, se realiza en base a rodajas del fuste de 15 árboles. Y para este también se hace el conteo de los anillos a través del equipo computarizado Anioli y el programa CATRAS. Para diferenciar la albura y duramen se realiza dos métodos, que es el método de la llama y de los colorantes. Y también para que esto sea, ¿cómo se llama?, una metodología científica, se va a realizar pruebas, entre ellas la de la varianza no paramétrico y la prueba de Kruskal-Wallis. Estos ya son los resultados que obtuvo, y como pueden ver, el primer objetivo, que eran las características anatómicas de la madera, lo primero es que sí se diferencia albura y duramen, tanto en los dos métodos. El segundo es que la porosidad, que es difusa, como pueden ver en las imágenes, también que se encuentran vasos solitarios y múltiples radiales agrupados de 2 a 3, que presentan las fibras, placas de perforación simple. También se observan puntedoras intervasculares alternas. También se encuentra y esto es importante, que el duramen, el 100%, está ocurrido por sustancias orgánicas. También se encuentra parénquima basicéntrico, aliforme y en bandas delgadas. E incluso tuvimos... Ya. Un ratito ahí. Continúa, Camiña, ¿ya? Sí, profesor. Buenos días. Antes Ok, que continúen. continúen, ¿los 6 del grupo participaron? Sí, profesor. Listo, continúa, Camiña. Sí, profesor. Ya. De acuerdo con el estudio del artículo, ok, permítame un momento. Ya. Como se puede observar en la imagen, otra de las características que se puede presentar en la especie Sisyphus, bueno, como mencionó mi compañero, también tenían, en los vasos estaban presentes las sustancias orgánicas que tenían un color amarillento. También presencia un parénquima longitudinal parataquial basicéntrico, también que se puede ver en aliforme y en bandas delgadas, como se puede ver en la figura 8, no sé si lo pueden apreciar. Y como también tiene parénquima longitudinal confluente delgado. También va a presentar radios numerosos, triseriados, biseriados y uniseriados. También se presentaban fibras punteadoras simples y paredes gruesas, como también presentan traqueidas vasculares. Dentro de las características de la albura y el duramen, bueno, como se mencionó anteriormente, la madera de Sisyphus mistol presenta una diferencia notoria entre la albura y duramen, ya que la albura tiene presencia de un color amarillento y el duramen un color rojizo. Bueno, además se puede observar una demarcación en el contorno asimétrico entre ambas zonas. Bueno, en esta diapositiva se ve de acuerdo a la metodología que se realizó. Permítame un momento. Bueno, ya mencionaba antes la metodología que se usó, el método de la llama. Bueno, la llama era, hasta lo que pudimos averiguar, no recuerdo muy bien, pero ya. Bueno, gracias al método de la llama y los colorantes se obtuvo que el duramen esté bien definido por el color.
Mm, ya. Luego se formularon una ecuación que se ajustó para la mejora de la manera de regresión lineal para la edad de los números de anillos y albura y duramen, como se puede observar en la tabla 2. Esa fue la regresión lineal que se obtuvo de acuerdo a la medida de los anillos y en su relación a la edad. Continúa bueno, ¿ya? Sí, profesor. Bueno, para poder establecer un poco más de lo que se determina en cuanto a los resultados de la característica de la albura y duramen presente en la especie, podemos decir que el espesor de la albura en el mistol influye demasiado en el volumen del fuste, de acuerdo en los resultados presentados. También que, como podemos observar en la imagen 14, hay una diferencia notoria. La imagen 14 es la que se encuentra en la parte izquierda, al extremo izquierdo superior. Podemos notar una diferencia notoria entre albura y duramen, ¿no? También que es uno de los principales objetivos del artículo. En cuanto a lo mencionado en la metodología sobre el método de la llama, es que este método determina la presencia de duramen mediante el color, ¿no? Y también que hubo una cierta estimación de los anillos, como podemos observar en las ecuaciones de regresión lineal. El número de anillos de la albura tiende a incrementar conforme a los años, ¿no? Que es algo, digamos que según la teoría es que el duramen debería incrementar, ¿no? Pero en esta especie ocurre lo contrario. Mientras va aumentando el número de años, lo que va aumentando es los números anillos de la albura. También podemos hablar de que se encontró transición de albura a duramen y que principalmente se caracteriza en un nivel anatómico. Y por último, como se mencionaron dos metodologías, la prueba de la llama y la otra la prueba de Kruskal-Wallis. En la de Kruskal-Wallis habían variables anatómicas en las cuales se analizaron el diámetro, la frecuencia de los vasos y también lo que mencionó mi compañero Jan César, lo que se refería a la frecuencia de oclusión en los vasos. Y con ellos se obtuvieron unas diferencias significativas, como podemos observar en la tabla 3 mencionado en la parte inferior izquierda. Siguiente. Continúa Chaucha. Respecto a las discusiones, se van a citar a varios autores para verificar si existen coincidencias o diferencias en el resultado. Respecto al autor Metcalf y Chalk, estos van a realizar anatómicas, pero de la familia en sí, no solo de la especie, donde vamos a encontrar diferencias en la porosidad, ya que ellos mencionan que va a presentar una porosidad circular, mientras que el autor del artículo va a mencionar que tienen una porosidad difusa. Sobre Seosuga, clasifica a la familia en 4 tribus, siendo la Sisipai la tribu que va a englobar a la especie en cuestión, donde podemos destacar que la característica de redes heterogéneos tipo 2 se comparte con nuestra especie. Respecto al otro autor, Schiren, el género tiene alta variabilidad, por lo que lo va a clasificar en 3 grupos, A, B y C, donde nuestra especie va a pertenecer al grupo C. Aquí el autor va a citar que presenta mayores diferencias principalmente en el radio, como podemos ver en el cuadro comparativo. Luego vamos a hablar del género como de la misma especie, entonces empezando por Metcalf y Chalk, donde va a describir las características del género, donde va a considerar el radio con 5 células de anchos, así como el Sisyphus jujuba, que es la única especie con radios uniseriados del género. El autor aquí va a citar a Tortorelli, en donde buscamos referencia en InSciWood para esta descripción anatómica de la especie, donde encontramos diferencias en las puntiaduras, ya que presentan no solo puntiaduras alternas, sino también coalescentes, y el parénquima en bandas delgadas y en el ancho de células del radio que no pasa de las 3 silver. Continúa Barca, ¿eh? Profesor, disculpe, ¿dijo Barreto?
Abarca. Sí, abarca, ok. Ya, bueno, y como lo mencionaba mi compañera, podemos observar que si comparamos los resultados que tuvo Jiménez, casi son iguales, ¿no? Con los de Torelli, excepto en el tamaño de los elementos vasculares, ya que él lo encuentra de corto a mediano. Y en cuanto a las puntuaciones, no solo son alternas, sino coalescentes. En el caso del parénquima, él no encuentra un parénquima confluente, sino que esta parénquima se va a encontrar en bandas de la... Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la relación de Albura y Duramen, bueno, él compara estudios anteriores que hizo, donde estudia principalmente el género Prosopis y a la especie quebracho colorado. Como podemos ver, lo resaltante acá es que el autor encuentra una relación en cuanto a las inclusiones de los vasos del duramen del mistol con el quebracho colorado, al igual que el porcentaje que presenta la albura en el diámetro, ¿no? Siendo el más cercano también el quebracho colorado. Y es acá donde surge una discusión acerca del proceso de duraminización, ¿no? De estas especies, del quebracho colorado y del prosopis. Y es de 14 a 16 años, a diferencia del mistol, que es de 12 años. Como podemos ver, ambas tienen el proceso de duraminización empieza tardíamente, pero el porcentaje de albura del mistol va a ser mayor y el autor considera esta anomalía como algo variable. Siguiente, por favor. Un favor. Barreto, trata de terminar ya, porque el tiempo nos gana, ¿ya? Ya, profesor. Solo para contar algo rápido. Esta gran diferencia entre albura, donde en el mistol se presenta el 75%, se puede deber, bueno, según Chataway, dice que las dimensiones de la albura se puede expresar debido al funcionamiento y estructura ecofisiológica del árbol. Pero dirán, las otras especies también se encuentran en el mismo sitio, ¿no? Porque son especies que están en el mismo Chaco, argentino. Entonces ahí entra a tallar Bamberg, que dice que el fenómeno del decaimiento del árbol, o sea, hay formación de duramen para regular la albura a nivel anatómico óptimo. Entonces, en este caso, el duramen se produce poco para que para que la albura se produzca más y así absorba más agua y nutrientes, por así decirlo. Siguiente, por favor. Ya bueno, entonces pasamos a las conclusiones. La conclusión número 1 es que el leño presenta rasgos anatómicos xerofíticos definidos. Bueno, como ya se había mencionado, el mistol es una especie arbórea que es destacada en la presencia en el Chaco semiárido argentino. Esto conlleva que la especie haya podido adaptarse a este medio seco, ya que esto es un bosque seco, ¿no? La segunda conclusión que hicimos es que el espesor de la albura se incrementa con la edad y esta representa el 75% del diámetro total del tronco. Y esto se da en un intervalo más o menos de 0 a 80 años. Y esto se debe a varios factores, ¿no? Para empezar, la especie inicia tardíamente su proceso de duraminización, aproximadamente a los 12 años, como ya se mencionó, y también dependería de los factores externos, como el clima, y también se puede deber a las sustancias, a las oclusiones que presentan los poros, ¿no? Que están completamente obstruidos. Y eso conlleva a la tercera conclusión, de que los vasos del duramen presentan obstrucción completa, a diferencia de los vasos de la albura, que no están completamente obstruidos. Y bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Correcto. ¿Preguntas para el grupo? Ojeda, adelante. Hola, Perdón, chicos. Pérez. Sí. Felicitaciones por su exposición. Quisiera saber cuál es la importancia de este estudio y si es que si podría ser replicable en Perú. Contesta Camiña, ¿ya? Sí, disculpa, ¿podría repetir la pregunta? Se escucha un poquito bajo. Sí. ¿Cuál es la importancia de este estudio y si es que sería replicable en Perú? Bueno, lo principal en este estudio fue la relación de albura y duramen que teníamos respecto de la especie Sisyphus mistol. Bueno, que era más que nada, esta especie se diferenciaba entre otras dentro de
del quiaco argentino, ya que, bueno, es una de las principales características genéticas que tenía esta especie, ¿no? Y bueno, se podría llevar en Perú para fines de industria comercial, am, con relación también al albura y duramen con las especies que tenemos. Ya, tú eres Camiña, ¿no? Sí, profesor. Señorita, has dicho cualquier cosa menos lo que te ha preguntado. Abarca, respóndele a la señorita. Ya. ¿Me escuchan? Sí, adelante, responde. Ya, ok. Bueno, la pregunta de mi compañera era ¿para qué fines, no? Sí, sí. Ya, bueno, el trabajo de investigación, como ya había dicho mi compañera, se basó en explicar la relación de albur y duramen, no más para fines comerciales. ¿Por qué? Porque en una especie lo que o sea, si vas a trabajar la madera, lo que te va a servir va a ser el duramen, no va a ser mucho la albura, ¿no? Y que si se puede replicar en Perú, sí se puede replicar en Perú. ¿Por qué? Porque esta especie, el mistol, como ya lo habían dicho, forma parte del bosque seco, de un bosque seco de Argentina, ¿no? Entonces se podría replicar en algún bosque seco de acá de Perú. Ya, pueden retroceder las imágenes a la primera o segunda. Segunda, perdón, la otra. Ya. A ver aquí. Un ratito. Barreto. Sí, profesor. Ahí estás colocando que esa madera tiene porosidad difusa, ¿sí? Así es. ¿Qué cosa es esa? ¿Qué es porosidad difusa? Es cómo se distribuye los poros en la sección transversal. Bueno, cómo se puede observar en la distribución de los poros en la sección transversal de la madera, ¿no? Como en este caso, como se mencionó en la metodología, hicieron, Yo te estoy preguntando, ¿qué es porosidad difusa? Olvídate qué dice. es la distribución de los poros en la vista transversal. Eso no es porosidad difusa. Lo que me estás definiendo es porosidad. Bueno, la difusa es que no tiene como, no está son del mismo tamaño. Ok, Todo. eso es porosidad difusa. Uniformidad en tamaño de los poros dentro de los anillos de crecimiento. Eso está. Ya, hay una última pregunta. ¿Quién es? Parece que no hay nadie. Ya, ok, señores. El grupo 2. El grupo 2. Ya, señores, nomás utilíceme 15 minutos, ¿ya? Grupo 2, Guamán, Durán, perdón, Damián, Durán, González, Granados, Hernández, Herrera, Len. Sí, profesor, buenos días. Voy a empezar Ya, a un ratito. Len, empieza. Sí, está bien, profesor. Ojo, tomen tiempo, a 15 minutos, ¿ah? Máximo. Ya, ahora sí. Ya. Bueno, buenos días, profesor y compañeros. Nosotros les vamos a exponer de la anatomía de la madera y sus aplicaciones taxonómicas en Venezuela. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción. La identificación de plantas leñosas en base a las características del xilema es una de las principales aplicaciones de la anatomía de la madera, aunque también hay cierta relación entre la anatomía de la madera y la taxonomía vegetal. Bueno, abajo podemos ver una pequeña línea de tiempo. La lectura nos hace un recorrido histórico breve, resaltando acontecimientos en los que sobresale la labor de aquellos hombres que promovieron el uso de la anatomía de la madera para ser aplicada en la taxonomía.
Por ejemplo, tenemos que Teofasto en su libro Historia Plantarum logra distinguir en los tejidos de las plantas tres cosas: las fibras, con las cuales hace referencia a los elementos de conducción; las venas, denominación que dio a los conductos resiníferos; y la carne, ¿no? Que palabra con la que se refiere al tejido parenquimático. Bueno, Candle es el primero en hacer uso de caracteres cinemáticos para sistemas de clasificación, usando como criterio la ausencia o presencia de poros. También tenemos a Enger y Brandt, que hacen uso de más detalles anatómicos para la clasificación de plantas, y Beske y Van Zig tomaron en consideración rasgos microscópicos de la madera para hacer clasificaciones taxonómicas, pero desconfiaban mucho de estos caracteres anatómicos y dieron más relevancia a las hojas para sus clasificaciones. Por otra parte, Hartig y Sanyo son considerados los verdaderos precursores del estudio del xilema vegetal leñoso. Bueno, Hartig agrupó a numerosos géneros en base a las características de la madera y afirmó que la anatomía podría reemplazar los sistemas de clasificación basados en los caracteres tradicionalmente utilizados. Bueno, Sanyo, por su parte, después de estudiar cerca de 150 géneros, llegó a una conclusión menos contundente que la de Hartig. Él nos dice que los caracteres de la madera tienen un valor sistemático relativo, al igual que el resto de los caracteres morfológicos. Siguiente, por favor. Bien. A medida que avanzaba la investigación... Señorita, un ratito. Granados, continúa. Ok, profesor. Bueno, a medida que avanzaba la investigación, se fueron creando claves de identificación de plantas leñosas, en las que se tomaba como criterio el color, olor, peso y dureza. Pero para Swain, incluye en estas claves de identificación las características anatómicas. Por otra parte, Bianchi es quien crea el método de las tarjetas perforadas, aportación cuya relevancia recae en que es ahí donde se hacen uso de características anatómicas. Y a continuación se darán a conocer las aplicaciones que tiene la anatomía de la madera en diferentes campos de la investigación, donde la taxonomía juega un rol muy importante. Anatomía y taxonomía. La anatomía de la madera se usa como una herramienta taxonómica que contribuye en la protección de especies y al proceso de secado, donde es necesario la correcta identificación para seguir el adecuado protocolo para su correcto secado, ya que diferentes especies o grupos de especies requieren de protocolos particulares para este proceso. Para aplicar la relación anatomía cinemática taxonomía, se debe iniciar con la correcta descripción de grupos taxonómicos, y esta descripción se debe realizar con el uso de normas estandarizadas para poder comparar con otras descripciones hechas con el mismo criterio, como por ejemplo de referencias obligadas en el campo de la anatomía cinemática. Y taxonomía el autor nos mencionó 8, como por ejemplo el autor Recorges, Metalhead, Gregus y Cripps. Durán, continúa. Ok. En los niveles de identificación, para estudiar la anatomía de la madera, se usan distintos instrumentos. Por ello, varían entre macroscopía y microscopía. La primera hace uso de observaciones a simple vista con una lupa de 10 a 20 de aumentos. Es de bajo costo, pero no garantiza una precisión en la identificación de la especie. La microscopía hace uso de un microscopio óptico con una mayor capacidad de observación. Tiene una mayor precisión al momento de identificar la especie y por ello es la técnica más recurrida. Siguiente, por favor. Bueno, la anatomía de maderas en los siglos XX y XXI. La estandarización para las descripciones de madera tuvieron un largo proceso y terminaron por dar con las descripciones vigentes, las cuales con Yawa Comité de 1989 para latifoliadas, Yawa Comité de 2004 para coníferas, las cuales sirvieron como un punto de partida para las investigaciones futuras. Siguiente, por favor. Bueno, en esta línea de tiempo podemos ver que la relación de anatomía, taxonomía ha dejado una línea base de publicaciones. Un ratito, señorita. Hernández. Ok, continuando con la exposición,
como se había dicho, que es como una línea de base de las publicaciones. Y en este caso, pues hicimos una línea del tiempo que comienza en el campo de la anatomía axilemática de Bass, donde se estudia la influencia de la latitud y la latitud del género Ilex. Bueno, en el campo de la filogenia destaca Critz y Metcalfe y Charles. La publicación de la anatomía de dicotelonias de Metcalfe y Charles en 1950 incluye la descripción anatómica de las plantas dicotiledóneas. Y según García, en su obra Identificación de gimnospermas vivas sobre la base de la xilotomía, que escribió Gregus en 1955, es considerada como la más completa a nivel de especies en el campo de la anatomía. Y ahí también se incluye la obra de Critz, que es maderas extranjeras comerciales en el mercado americano. Por otro lado, en 1990, Hadley presenta un resumen de los aportes que puede hacer la anatomía, como por ejemplo en la conservación y en tecnología. Y bueno, como el cría principal de las coníferas y latifoliadas que están establecidas por IWA, en cuanto a sus aplicaciones que se dan a mitad del siglo XX y en el siglo XXI, tiene como fundamento la relación entre la anatomía como un papel en la ecología, en la fisiología, transformación de la madera, conservación dendrocronológica, paleontología y también ciencias forenses. Siguiente, por favor. Ya. Anatomía de las maderas en Venezuela. Bueno, comienza con los trabajos pioneros de anatomía de la madera en Venezuela de Williams y Corti, que tienen como una relación directa en la creación de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de los Andes, en cuanto a su laboratorio también de anatomía de madera y la Siloteca Merr. Esta Siloteca Merr adquiere su forma institucional a partir de 1958, bajo la dirección del profesor Harry Corti, donde la primera especie en ser ingresada fue la miconia, y ya por ejemplo, en el 2009 tenía algo aproximadamente registrado de 6.000 individuos y en el 2019 la Xiloteca ya tenía algo de 7.200 individuos. Cabe rescatar que como institución aparece en la Indexilarium, que vendría a ser como una guía de las colecciones institucionales de la madera. Siguiente, por favor. Ya. Para la elaboración de claves de identificación macroscópicas de madera, se hace uso de las tarjetas perforadas. Señorita, un ratito. Damián. Ya, y como mencionó mi compañera, se hace uso de las tarjetas perforadas. Y según León, en el 2009, indica que la Siloteca Merr sirvió de base para la realización de investigaciones. Y hubo publicaciones bases como Anatomía de la madera de 6 géneros de las anacardiáceas de Corti, y también hubo Anatomía de la madera de 2 géneros de Acantaceas, también hecho por Corti, entre otros. Y a partir de los trabajos pioneros de Corti se ha producido la publicación de más de 50 artículos científicos en revistas prestigiosas como Acta Botánica de Venezuelica, Acta Científica Venezolana, el Iowa Journal, entre otros. Estos artículos han abarcado diferentes campos de aplicación de la anatomía, como la dendrocronología, la conservación de patrimonio cultural, entre otros. Siguiente, por favor. En el Laboratorio de Anatomía de la Madera de la Universidad de los Andes se realizaron investigaciones con aplicación taxonómica, en donde se desarrollaron claves de identificación. Uno de los pioneros fue presentado por Vescopé en 1962, que se basó en caracteres macroscópicos en maderas de Latinoamérica. Luego, en 1967, Corozzi identificó 47 especies de la Guayana venezolana con sus respectivas descripciones tanto macroscópicas y microscópicas. Quien siguió con esto fue Pérez, de 1969 a 1973, logrando identificar 37 especies de la Guayana venezolana. Luego, en 1977, Pérez desarrolló una clave macroscópica basada en los criterios de Forest Production Research Laboratory, y ya en 1981 realiza una comparación entre las claves de identificación mediante tarjetas perforadas y las claves dicotómicas. Espinosa de P. en 1987 presenta un gran trabajo sobre la diferenciación de especies del género Cedrela y de la especie Tona. Asimismo, se han realizado trabajos utilizando la anatomía de la madera en la identificación de familias, subfamilias, género y orden. En otras localidades, aparte de la Guayana venezolana, se han elaborado claves dicotómicas para la zona de Mucuy y las reservas forestales de Caparo. Siguiente, por favor. Ahora, algunas aplicaciones en Venezuela. Ratito. Herrera.
Ya, siguiendo con la exposición, ahora vamos a mencionar algunas aplicaciones en Venezuela de la relación anatomía de maderas y taxonomía en otros campos de investigación. Bueno, la relación entre anatomía de maderas y taxonomía vegetal ha tenido aplicaciones muy útiles en otros campos de la ciencia y se han generado diferentes aportes científicos en otras partes del mundo y también en Venezuela. Bueno, en el caso de Venezuela, la identificación con maderas ha generado propuestas para la protección de especies en peligro de extinción, como por ejemplo, el Estado prohibió el aprovechamiento de algunas especies forestales y la anatomía de la madera en relación con la taxonomía contribuyó en poder identificar estas especies ya que continúan siendo extraídas. Bueno, esta relación también de anatomía y taxonomía también ha contribuido en actividades relacionadas con la conservación del patrimonio cultural del país. Por ejemplo, se identificó la madera de figuras religiosas en el siglo XIX que están siendo sometidas a procesos de restauración y se requería conocer el tipo de madera que se utilizó en su creación. Y luego para esto, y con esto, con la intención de poder hacer los correctivos necesarios, utilizan un material similar al de la pieza original. Bueno, también hay aportes sobre la identificación de muestras de maderas utilizadas para piezas que forman parte del Museo Arquidiocesano de Mérida. También en el mercadeo comercialización de maderas, donde se solicitan servicios de identificación. En el campo del aprovechamiento forestal, para determinar si realmente se está extrayendo la especie que sea autorizada. Además, también en la movilización de productos forestales, porque cada carga de madera debe estar acompañada de una guía con información de cada especie. Bueno, y nos gustaría mencionar también unas conclusiones a las que pudimos llegar, y también que se mencionan en la lectura, que vendría a ser que la relación de anatomía de maderas con fines taxonómicos aporta mucha información para diferentes campos de la ciencia, y también que puede garantizar un mayor control en el cumplimiento de los planes de aprovechamiento al servir como herramienta que puede garantizar que lo explotado coincide con lo que se ha autorizado extraer. Y bueno, también que la protección de especies en peligro de extinción también cuenta con la anatomía de maderas como una herramienta auxiliar para corroborar que no se esté extrayendo árboles de especies declaradas como protegidas. Y bueno, aunque también nos olvidamos mencionarlo, pero también esta relación de anatomía y taxonomía puede ayudar a resolver casos de investigación criminal, que sí también lo mencionan en la lectura, que es conocido como botánica forense, y esto puede desempeñar un rol importante en trabajos policiales y también de investigación criminal. Eso sería todo. Muchas gracias. Correcto, gracias. González Hernández, ¿estás? Sí, profesor. Como a ti ya nos ha alcanzado, te haré la pregunta a ti, pues. ¿Cuáles fueron los objetivos de este artículo que han leído? Los objetivos eran comparar lo que son la anatomía de la madera para poder clasificar la taxonomía. Solo un objetivo. También aportar mucha información para diferentes campos de la ciencia, como es la relación existente. Exactamente, ¿no? Parte de lo que, miren, todo lo que han hablado para Venezuela lo hacemos en Perú. Dendrocronología, identificación de madera en lugares históricos, en objetos religiosos, dendroclimatología, que es parte de la clase de hoy que la empecé y no la he terminado, pero eso la espero completar la siguiente semana. Entonces, la aplicación de la anatomía en realidad está en muchos campos. Hablaste también para procesos de juicio, ¿no? También yo he tenido oportunidad de realizar ese tipo de trabajos. En realidad la aplicación es bien, pero bien variada de la anatomía, ¿no? Espero complementarlo la siguiente clase. Finalmente, y Silva, adelante. Sí, profesor. Primero felicitar a los chicos, gracias por su exposición. ¿Y podrían darme, por favor, un ejemplo sobre la forense? Ya, señorita, escúchame, yo le voy a responder eso, ¿ya?
Ok. Yo la vez pasada les he mandado un aplicativo, no sé si se recuerdan, un aplicativo Sí, que profesor. ya. ¿Han visto el ¿De título maderas? que dice? ¿Qué pasa? Aquí en Perú ya hay, el Ministerio Público tiene una entidad que tiene que... ¿Qué pasó? En un primer momento a mí me contactan de Naciones Unidas y me dicen, queremos hacer un aplicativo para madera forense. Así de frente me dijeron madera forense. Y yo le digo, bueno, después que conversamos, le digo, disculpen mi ignorancia, pero ¿a qué se están refiriendo con madera forense? Bueno, era un forestal que había sido mi alumno, ¿no? Digo, disculpen mi ignorancia, ¿a qué se están refiriendo? Yo primera vez que lo escuchaba, madera forense, ¿no? Y me dijo, Manuel, no te preocupes, es lo que tú haces, o sea, identificaciones de madera, solamente que son maderas que están en proceso de litigio. O sea, la fiscalía lo ha decomisado, o sea, ya hay un proceso administrativo que de repente no tiene la guía y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es madera forense? En realidad es una madera que está en un litigio. Por X razón, ha sido decomisada, no tiene guía, no tiene autorización de extracción, etcétera, etcétera. O está engañando una madera por otro. Ya basta que tenga un litigio, es madera forense. Punto. Últimamente nos han pedido que parece que van a capacitar y lógicamente que ahí estaremos nosotros, ¿no? O sea, madera forense no es nada del otro mundo. Identificación de madera forense no es nada del otro mundo, es identificación de madera solamente que es una madera que está en problemas judiciales, punto. Eso es lo que le puedo responder, señorita. Gracias, profesor. Listo, señores. Hay 4 grupos que faltan. Y si ustedes vemos, nomás nos queda una semana. Señores, lo vamos a tener que hacer el jueves de 2 a 4. Y no lo vamos a hacer por Zoom, sino por mí. Yo les mando la invitación 10 para las 2 de la tarde. Ojo. Espero que no me salgan, yo tengo clase, porque esa hora generalmente no hay clases. ¿Hay problema con alguno? Y a los que ya expusieron ya no aparecen ese día y me interesa esos restantes. Silva, dime. Sí, profesor, disculpe, no sé si es necesario, pero yo tengo el Zoom ilimitado y podría brindarlo para el día jueves. Ah, buen apoyo, porque en verdad yo con 40 minutos se acorda y es un problema. Entonces, ¿ya? Correcto, señorita. Entonces usted me manda la invitación 5 para las 2, 10 para las 2 y ya Sí, estamos profesor. los 4 grupos restantes. 1, 2, 3, 4 puntos restantes. ¿Estamos? Cosa que en la última semana dan su examen y yo termino en 1 hora lo faltante. Ah, y también me dan esa preguntita de 5 puntos que está faltando. ¿Listo? Está bien, profesor, gracias. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Mencionó Dime. que no era obligatorio, que no teníamos que estar presentes los que ya habíamos expuesto, pero si mal no Eso, recuerdo, ay, disculpe, sí, termina. dijo que iba a haber un paso sobre las exposiciones, Sí, entonces, ¿igual sí, podemos ingresar? sí, disculpen. Ingresen todos, ¿verdad? Sí, ingresen todos. Está bien, profe, gracias. Listo. ¿Algo más? Listo, señores, nos vamos. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Señores, Gracias, profe. materiales para lectura ya les envié antes de la clase. ¿Ah? Sí, profesor. Gracias. Listo, gracias, hasta luego.